Panamericano de Perinatología. OPS, Organización Panamericana de Salud, y OMS, Organización Mundial de la Salud. Ahí abajo está la afiliación. Siempre tenemos que anotar el nombre completo de la paciente, tal como está en su documento de identidad. Domicilio, zona, localidad o comunidad donde vive, municipio al que pertenece, red, puede ser red centro, red norte, red sur, teléfono de la paciente, idioma que habla la paciente y la lengua materna. La lengua materna se refiere a la lengua que hablan sus padres de la Doctor, paciente. ¿a qué se refiere GEL? ¿Cómo? ¿A qué se refiere eso de GEL? ¿Red? Ajá. Red, es que aquí tenemos red centro que acumula o junta a varios centros hospitalarios. Ya. Para ver todos los datos de Todos los que cierto están en el sector. centro de la ciudad y todos los que están en el norte de la ciudad, todos los que están en el sur, hay red norte, todos los hospitales que están en esa red. Como donde estamos Sur. ahorita. Ajá. Ya. Nosotros estamos al norte ahorita. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos en la red norte, ¿no es cierto? Fecha de nacimiento, día, mes y año. Edad en años. Todo lo que está con amarillo significa riesgo, peligro. ¿Ya? Menos de 15 años y más de 35 años. Una mujer que tiene menos de 15 años y se embaraza es riesgoso. ¿Por qué? Porque tiene un aparato genital femenino todavía insuficiente, que no se ha desarrollado totalmente. Y una mujer que tiene más de 35 años, ya ese aparato genital femenino ya no tiene la misma expansibilidad y contractilidad que la que tiene una mujer joven, ¿no es cierto? Esa mujer para un parto normal va a ser muy complicado porque en vez de se le puede haber un desgarre tremendo en ese canal vaginal. ¿Por qué? Porque esa vagina no va a poder extenderse como lo que sucede normalmente en una mujer joven de 20 a 30 años, que es la edad adecuada para un embarazo. Autoidentificación. Indígena, mestiza o no. Si la paciente le dice, si es mestiza, tachan mestiza. O otra. Pero si la paciente dice, yo soy indígena es harto. Ustedes dan la vuelta a la hoja de atrás y van a ver autoidentificación en la parte inferior derecha. Tenemos 36 razas indígenas. Entonces ella tiene que decirle, yo soy de la raza Yuki. La raza Yuki es el número 35, entonces ustedes ponen 35 ahí donde dice indígena. ¿Se ubican, no? Alfabeta, no, sí. Alfabeta que tenemos que saber si la mujer sabe leer y escribir. Y si no sabe leer y escribir, se nos complica, tanto para el paciente como para nosotros. La paciente, porque va a tener poca información. Probablemente la paciente no se entere que la atención de la mujer embarazada en nuestro país es gratuita. Igualmente la atención del recién nacido y el niño menor de 5 años. Y nosotros para medicar a esa paciente vamos a tener dificultades. Porque a una paciente normal que sabe leer y escribir, le hacemos la receta y le decimos se compra lo que está en la receta y toma tal como estoy indicando. A una mujer que no sabe leer y escribir, muy diferente, le damos la receta y le indicamos estas tabletitas son amarillas, estas tabletitas son rojas, esta va a tomar con el desayuno, esta con el almuerzo. Muy diferente el trato a una mujer que sí sabe leer y escribir. Estado civil. Casada, no hay problema. Unión estable, no hay problema. Pero si hay problema en una mujer soltera, otro, o que vive sola. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón tiene que ser riesgoso un embarazo de una mujer soltera o que vive sola? Puede ser porque necesita ayuda para el embarazo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué más? Apoyo emocional. Apoyo emocional, sí, muy interesante, muy importante. ¿Qué más? Es riesgoso porque son embarazos que no han sido planificados. Una mujer soltera, si tiene su pareja y tiene relaciones, probablemente utilicen algún método anticonceptivo. Le falla a ese médico y se embaraza. ¿Ella deseaba ese embarazo? No. Entonces, ¿qué va a tomar? ¿Va a tomar por opción? Probablemente provocarse un aborto, ¿ya? Y el aborto puede llevar a complicaciones serias, ¿no es cierto? De sepsis, infecciones. Sí.
Antecedentes. Todo tenemos que tajarnos. Mira, antecedentes familiares, dicen no o sí. Por ejemplo, si el papá o la mamá de alguno de sus familiares más cercanos de la paciente tuvo tuberculosis, ¿sí o no? No entonces. ¿Tuvo diabetes? ¿Sí o no? Sí. Colocamos sí que tuvo diabetes. ¿Hipertensión? Sí. Colocamos sí. Preeclampsia, puede ser que la mamá de la embarazada haya tenido preeclampsia en su embarazo anteriormente. Sí. Eclampsia o otras condiciones médicas graves. Y luego nos vamos a los antecedentes personales. Los antecedentes personales le vamos a preguntar al paciente si tiene alguna de estas patologías. Por ejemplo, si tuvo tuberculosis. Puede ser que la paciente que tiene tuberculosis su vida está tratada, puede ser. O puede ser que en su anterior embarazo la paciente hizo una diabetes gestacional. ¿Sí? Puede ser que haya hecho una hipertensión crónica. O puede ser que en su embarazo anterior tenía una preeclampsia. O una eclampsia. ¿Por qué es importante los antecedentes familiares? Por ejemplo, si una paciente, el padre y la madre de una paciente son diabéticos, probablemente la niña sea diabética. Padre y madre chagásicos, probablemente la hija también sea chagásica. Por eso la importancia de la antecedentes. Cirugía de tracto reproductor se refiere a la cirugía que ha tenido ese paciente del aparato reproductor, tales como, por ejemplo, una miomectomía, extirpación de un tumor, o forectomía, o extirpación de quiste de ovario, o a esa paciente le han hecho una plastía del canal vaginal por un cistocelia, o en su anterior parto, a esa paciente tuvo un parto bastante complicado, tuvo un desgarre de tercer, cuarto grado, donde tuvieron que hacerle una plastía de todo el canal vaginal. Si la paciente le dice eso a ustedes, que en mi anterior parto tuve esto y tuvieron que hacerle una plastía, ¿la van a someter a un parto normal de esa señora? No importa, va a usted lo mismo. Tal vez. Infertilidad, si tuvo o no tuvo, cardiopatía, si tiene algún problema cardíaco, algún problema renal, si sufrió o sufre de violencia. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque hoy en día la violencia está a la orden del día. Bueno, eso responden. ¿Cómo? Eso responden. No entendí. Responden positivamente, dicen que son. Nosotros preguntamos. Usted pregunta. Pero Si sufre o no sufre. Se refiere que... Generalmente miente. Ajá, eso. Generalmente miente. Ya le Puede explico. estar hasta como me mató, Le explico no, porque me caí de resulta de que la paciente viene con una hipertonía uterina. En los antecedentes, ¿sufrió violencia? No, solamente me caí. Sí. Después viene el familiar cercano de ella y me indica que el marido fue el que la pateó. Ya, pero ya nosotros preguntamos. VIH, tenemos que preguntar si la paciente es portadora o no. Responde. Porque tenemos pacientes portadores del VIH, muchos en estos medios. Muchos pacientes portadores. Antecedentes obstétricos. Cuando nos referimos a los antecedentes obstétricos, vamos a indicar el número de embarazos que tuvo la señora antes del actual embarazo. Por ejemplo, la paciente viene embarazada a su control prenatal, ¿ya? Y le preguntamos cuántos embarazos tuvo usted antes del actual embarazo. Nos dice, tuve 5 embarazos. Este es mi 6º embarazo. Entonces, en antecedentes obstétricos vamos a poner gesta 5. Y después vamos a poner cómo terminaron esos 5 embarazos. Puede ser que hayan terminado en aborto, algunos. Puede ser que hayan terminado en partos. Puede ser que hayan terminado en partos vaginales o en partos cesáreos. ¿Ya? Y ahí ustedes se fijan, gestas previas dice, vamos a poner 5. Parto, la paciente tuvo 4 partos. Y el otro fue un aborto. De los 4 partos, 2 fueron vaginales y 2 fueron cesáreos. De los 4 recién nacidos, nacieron vivos los 4. Ninguno nació muerto. Viven, puede ser que vivan los 4, puede ser que vivan 2 o 3. Y puede ser que uno haya muerto a la semana de haber nacido, otro haya muerto después de la segunda semana de haber nacido. O sea, jugamos nosotros con los antecedentes. Aquí donde dice último previo, dice menos de 2500
y más de 4.000. Si pesa menos de 2.500 gramos, está con amarillo. Y si pesa más de 4.000, está con amarillo. Es riesgoso. ¿Por qué? ¿Cuándo dijo? Si pesa menos de 2.500 gramos un feto, es riesgoso. ¿Por qué? Si pesa más de 4.000, es riesgoso. ¿Por qué? El de menos de 2.500 usualmente ya se puede causar una desnutrición, incluso también podría ciertas vacunas que dependen del PAI ya están contraindicados para ese tipo de Puede pacientes. ser un parto, un retardo de crecimiento intrauterino, puede ser un parto prematuro principalmente, ¿ya? Siéntese con uno de sus compañeros, ¿ya? Puede ser un parto prematuro. El de 4.000 podría tener. El que pesa más de 4 kilos puede ser que viene de una madre diabética. ¿Ya? Tenemos que tomar muy en cuenta eso, que somos más débiles, digamos, esos niños que pesan más de 4 kilos. Puede ser que sean producto de una madre con diabetes. Fin del embarazo anterior. Aquí vamos a colgar el día, la fecha y el año en que tuvo su último parto, su última cesárea o su último aborto. ¿Cómo terminó su último embarazo? ¿Y cuándo? ¿Ya? Al lado tenemos menos de un año que está con amarillo. Ahí vamos a hablar del periodo intergenésico. ¿Qué significa periodo intergenésico? No es más que el tiempo que transcurre desde la finalización de un parto, cesárea u aborto hasta el inicio del próximo embarazo. Y si se dice que el periodo intergenésico es menor a un año, se dice que es un periodo intergenésico corto. Porque lo ideal de un embarazo ahora, hoy en día, es entre 3 a 5 años. Y usualmente muchos suelen ser No se menores, cumple, ¿no? pero eso ¿el embarazo fue planeado? Sí o no. Si fue planeado, la paciente no utilizaba ningún método anticonceptivo. Pero si no era planeado, utilizaba algún método anticonceptivo y le falló y se embarazó. Fracasó el método anticonceptivo, no usaba. Si no usaba es porque quería embarazarse. Barreras, los métodos de barreras son el condón masculino, el condón femenino, el DIU, el dispositivo intrauterino, la T de cobre que llamamos. Hormonal, tenemos las tabletas anticonceptivas, tenemos las inyecciones mensuales, trimestrales, la píldora de la emergencia ¿Cuál es la tradicional? y métodos tradicionales que generalmente fallan, ¿cierto? Ahora vamos a la gestación actual. Ya nos vamos a referir al embarazo actual de la paciente. Primeramente vamos a ver el peso anterior. ¿Qué significa peso anterior? Significa el peso que tenía la paciente antes del embarazo. Talla de la paciente. Porque con estos datos vamos a sacar el índice de masa corporal inicial. Ustedes saben ya que se lo saca haciendo una regla de peso sobre la talla al cuadrado, ¿cierto? Y esto vamos a hacerlo en cada consulta del control prenatal que venga la paciente. ¿Para qué? Para ir viendo la cantidad de peso que aumenta la mujer durante el embarazo. Ya hemos dicho que una mujer embarazada no tiene que aumentar más del 20% de su peso corporal inicial. Ejemplo, si una persona antes de embarazarse pesaba 50 kilos, no tiene que aumentar más de 10 kilos durante todo su embarazo. Lo ideal es entre 8 a 12 kilos, máximo. Pero lamentablemente hay mujercitas que son gorditas, pesan 80, 90 kilos antes del embarazo, se embarazan y llegan a pesar hasta 120, 130 gramos. ¡Pum! Fecha de última menstruación, fecha probable de parto. Ya hemos visto en la clase práctica y teórica, ¿no es cierto? El PUM y la fecha probable de parto. El PUM anotamos el primer día del último periodo menstrual. Y para eso tenemos 3 reglas, ¿no es cierto? Que ya hemos visto en clase. La regla de Ward, la regla de Langere y la regla de Pilar. ¿Qué dice la regla de Ward?
Guarda. Primer día del último periodo menstrual más 10 menos 3 meses. Nigel. Primer día del último periodo menstrual más 7 menos 3 meses. Final. Último día del último periodo menstrual más 10 menos 3 meses. Si yo les digo que la fecha del último periodo menstrual de la mujer fue el 15 de julio del 2024, ¿cuándo será la fecha probable de parto según la regla de Wolf? Si dice que al primer día le vamos a aumentar 10 y le restamos 3 meses. Al 15 le aumentamos 10 días, sería 25. A julio le restamos 3 meses, sería abril del 25. ¿Cierto? Según Nigel, dice, al primer día le aumentamos 7 días y le restamos 3 meses. 15 más 7 sería 22. A julio le restamos 3 meses, 22 de abril del 25. Según la regla de Nigel. Según Wolf, ¿qué dice la regla de Wolf? Al primer día, al último día del último periodo menstrual, le agregamos 10 y le restamos 3 meses. ¿Cuándo es el último día? Cuando le termina la menstruación. Si le comenzó el 15, le duró 4 días, le terminó el 19. Al 19 le agregamos 10 días, sería 29 de abril del 25. ¿Cierto? Y esas son las 3 reglas. Y en la próxima práctica vamos a practicar bastante porque de eso vamos a realizar la práctica. Bien, la edad gestacional es confiable por FUM o por ECO. Si la paciente tiene seguridad de que su último periodo menstrual le vino en tal fecha y le duró los días que ella normalmente le baja, entonces es más confiable el FUM. Ahora, si ella no sabe, vamos a confiar en la ecografía. ¿Cuál? La ecografía más precoz que se haya hecho. La ecografía hecha antes de las 20 semanas de gestación. Entonces vamos a confiar en esa ecografía. Fuma, activa, pasiva. Ya hablamos de eso, ¿no es cierto? Que si la paciente fuma durante el embarazo puede tener muchos problemas, ¿no es cierto? Va a tener problemas de crecimiento, de desarrollo, en la parte neurológica va a tener muchos problemas de oxidación. Aparte que va a tener anemia, va a haber una prematurez, ¿cierto? Antirubiola. ¿Qué es la rubiola? Viral, ¿no es cierto? Que es generalmente le da a las mujercitas a ciertas edades, ¿no es cierto? ¿Ya? Por eso nosotros cuando hacemos el control preconcepcional, orientamos a toda mujer que pretende embarazarse y que no tuvo rubiola, hacerse vacunar. Porque la rubiola adquirida en una mujer embarazada puede provocar aborto, puede provocar malformación. Y lamentablemente durante el embarazo no podemos vacunar. Antitetánica. La vacuna antitetánica tenemos que ponerla a toda paciente que no ha recibido la vacuna. Normalmente, por norma, todos tenemos que recibir 5 dosis de vacuna antitetánica. Pero hay mujeres que nunca recibieron ninguna. Entonces, a esa paciente le vamos a poner mínimamente 2 dosis de vacuna antitetánica. A las 24 y a las 28 semanas de gestación. ¿Para qué? Para evitar el tétano neonatal. ¿Ya? El tétano neonatal generalmente es adquirido en el momento del parto. ¿Por qué? Por el uso de utensilios contaminados, especialmente las tijeras, los pinzas que utilizamos en el parto. Y es doloroso ver un niño con tétano. Es doloroso. Examen normal, odontológico, mama. Ya eso hemos visto cuando hablamos de la historia del examen físico. Cervix. ¿A qué se refiere el cervix? ¿Qué es el cervix? El cervix es el cuello uterino. Cervix, cuello uterino, hocico de peine. Y es lo que vemos que está relacionado en el canal vaginal. Cuando colocamos un espectro vamos a observar el cervix o cuello uterino. Si se le ha realizado un Papá Nicolau o una colposcopía. Si está normal o anormal es un examen.
¿Qué es el Papa Nicolau? Es un examen que se realiza en el cuello uterino, en el cual se toma una muestra, ya sea con el cepillo o con la espátula. Ya, utilizamos la espátula de aires, ¿ya? Y usamos cepillo, ¿no? En la espátula hacemos un giro de Raspado. 180 grados, colocamos lo que tenemos en el portaobjeto, introducimos un cepillo por el orificio cervical externo hasta el orificio cervical interno histológico. Y hacemos un buen giro de 180 grados y colocamos. El Papa Nicolau es una prueba de tamizaje para la pesquisa precoz del cáncer cervicuterino. El Papa Nicolau no es para prevenir el cáncer, por mucha prevención del cáncer, el Papa Nicolau, no, es para la pesquisa precoz. Y la colposcopía, magnificamos la imagen y vemos dónde está la lesión. Y podemos colorear, inclusive podemos tomar biopsia de donde está la lesión. Grupo sanguíneo. Tenemos que saber el grupo sanguíneo de la paciente. Si es negativo, tenemos que agregar el grupo sanguíneo del esposo o de la pareja. Y si es negativo, todo bien. Pero si es positivo, tenemos que hacer pruebas de tamizaje durante todo el embarazo para ver si ese paciente no va a haber una incompatibilidad de RH en el recién nacido. Glicemia en ayunas. La glicemia se la pide antes de las 20 semanas y después de las 20 semanas. Para ver si esa paciente no tiene problemas de diabetes. Antes de las 20 semanas, normalmente. Y después de las 20 semanas, en la semana 24 28, porque ahí es donde vamos a hacer la pesquisa de... ¿Qué vamos a pesquisar? En esa diabetes. La diabetes gestacional. ¿Ok? Hemoglobina, lo mismo. Antes de las 20 semanas, para ver si no hay anemia. Y vamos a medicarla con sulfato ferroso, ácido fólico, y después de las 20 semanas también lo que tenemos que tratar nosotros de llevar a esa paciente al momento del parto hematológicamente estable. ¿Qué significa eso? Que no llevemos a una paciente anémica al momento del parto. Planeado mi parto. La paciente tiene que planear dónde va a ser su parto. Tiene que saber que en el momento que venga los dolores sepa dónde dirigirse. Orientación de lactancia materna se la damos en el control prenatal y también la damos en el postparto. En mi hospital hay personal capacitado que les enseña cómo dar amamantar a recién nacido, especialmente aquellas primigentas que han tenido recién un parto y que no tienen experiencia en cómo dar de lactar. La detección de proteínas en orina. Normalmente, después de las 20 semanas, nosotros solicitamos este examen. ¿Para qué? Si vemos que una paciente tiene una presión arterial mayor o igual a 140 la sistólica, mayor o igual a 90 la histólica, después de las 20 semanas, vamos a solicitar detección de proteínas en orina. ¿Para qué? Si esa proteína de 24 gramos es superior a 300 miligramos, entonces, y tiene hipertensión, vamos a estar ante un cuadro de una preeclampsia. ¿Ya? Y esa preeclampsia se puede complicar con una preeclampsia con criterio de seguridad, después con una eclampsia, un síndrome de Hell y todas las complicaciones. Por esa razón solicitamos esa orina de 24 horas. Bien. Bacteriuria. Igualmente solicitamos examen de orina antes de las 20 semanas, por lo menos unas 3 pruebas de examen de orina durante todo el embarazo. Una prueba de orina y una bacteriuria, una pesquisa de bacterias, porque las infecciones urinarias son las primeras causales de aborto, parto prematuro, rotura prematura. Y si nosotros descubrimos que la paciente está infectada, la tratamos, probablemente no pase nada. Y la paciente se puede infectar al inicio, al medio y al final del embarazo. Entonces tenemos que solicitar esta prueba. Chagas. A toda paciente le solicitamos la prueba de Chagas. Paludismo. Le solicitamos la prueba del paludismo, la gota gruesa, a aquellas pacientes que vienen de ciertos lugares donde hay bastante vegetación, donde existe bastante mosquito, ¿cierto? Y vienen con la clínica. Son pacientes que dicen que tengo temblor, tengo fiebre y temblor en las noches, doctor.
Con esos datos ya nosotros monitoreamos que por lo menos se trata de una paciente que está con paludismo y hay que tratarla, hay que pedir un laboratorio, confirmar el diagnóstico y tratarla. El estreptococo beta hemolítico. El estreptococo beta hemolítico nosotros hacemos una pesquisa entre las 35 y 37 semanas de gestación. Consiste en se toma un hisopado, se hace del canal vaginal y del recto de la paciente y mandamos al laboratorio. Y el laboratorio, si nos informa que la paciente es portadora del estreptococo beta hemolítico, tenemos que hacer tratamiento. ¿Por qué? Porque ese feto está infectado con ese virus. Y mínimamente tenemos que hacer un tratamiento de 10 días. Por eso esta prueba se solicita entre las 35 y las 37 semanas. Mucho tiempo antes del parto. ¿Qué pasa si ese niño está infectado? No hacemos la prueba, no hemos hecho el tratamiento y nace, ese niño va a nacer, va a llorar y después poco a poco se va a ir deprimiendo. El pediatra va a pedir un examen completo de sangre, hemograma completo y nos va a dar el resultado que ese niño está seco, infectado y se nos puede. Pero si nosotros detectamos esa infección antes del parto, podemos hacer tratamiento para tratar de que ese niño nazca en mejores condiciones. Toxoplasmosis. Esta prueba igual hay que hacerla en 3 oportunidades, porque la paciente puede adquirir toxoplasmosis o estar con toxoplasmosis antes del embarazo, adquirirla evidentemente en el segundo trimestre. La toxoplasmosis da muchos problemas, produce malformación en intestinos. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado de evitar a la paciente que todas las carnes que coman sean bien cocidas, especialmente las de vacuno, ¿cierto? Y que en su hogar haya bastante limpieza y evitar la presencia de animales felinos, sobre todo, ¿no? Porque se dice que por los desechos de los felinos se contaminan los alimentos y eso nos va a provocar una toxoplasmosis. VIH. Ustedes están haciendo su control prenatal, les llega la paciente primigesta, 20 años, llega a su consulta, doctor, vengo a hacer mi control prenatal. Muy bien, la examinamos, solicitamos una ecografía, solicitamos hemograma completo, examen de orina, todo, y solicitamos una prueba rápida para VIH. La prueba rápida para VIH está en 20-25 minutos tarde. Y el resultado nos viene positivo. Que la paciente es portadora del virus del HIV. ¿Qué hacemos? Hablamos con la señora, le explicamos que ha salido una prueba positiva y que en 72 horas le vamos a tener una prueba confirmatoria. Le indicamos que retorne 72 horas después, ella está embarazada de 5 vuelve, nos traen la muestra, el resultado y nos sale que es positivo. Entonces, tenemos personal capacitado de consejería en estos casos, ¿ya? La orientamos que le vamos a hacer el control prenatal, le vamos a dar medicamentos, ¿ya? Le vamos a planificar su parto. A esa paciente comenzamos a darle medicamentos antirretrovirales a partir de la semana 14 de gestación. El paciente tiene que tomar de por vida eso. Le vamos a hacer sus prueba viral, CD4, para ver cómo está avanzando. Si va avanzando o se mantiene estable. Vamos a planificar su parto de esa señora a las 38 semanas de gestación. ¿Va a poder ser natural o tiene que ser necesario? Escuchen. Estamos planificando su parto. Lo vamos a programar para la semana 38. Y le vamos a hacer un parto cesáreo. ¿Por qué? La transmisión vertical ocurre un 25% durante el embarazo, un 50% durante el parto y un 25% durante la lactancia. ¿Qué significa? Que con nosotros, haciéndole ese tratamiento antirretroviral durante todo el embarazo, vamos a disminuir esa probabilidad del 25% de contagio. Le vamos a hacer el parto
parto cesáreo, lo que llamamos el parto impelicado. ¿En qué consiste el parto impelicado? En que vamos a hacer la cesárea, vamos a abrir y vamos a retirar de la cavidad uterina a ese recién nacido con la bolsa de las aguas íntegra, que lo esté protegiendo. Y recién una vez que lo retiremos del abdomen, vamos a romper la bolsa. Antes no. ¿Para qué? Para evitar que ese niño, ese cuerpo, tenga contacto ya con las secreciones de la cavidad abdominal, porque ahí puede aumentar la contracción. Después de eso, el neonatólogo baña bien, limpia ese feto, a ese recién nacido, y comienza a administrarle medicamentos antirretrovirales. Y vamos a suprimir la lactancia materna, que tenemos un 25% de probabilidades de que la transmisión sea por la leche. Entonces, esa mujer va a seguir tomando sus antirretrovirales de por vida. ¿Para qué? Para evitar la enfermedad de SIDA, ¿cierto? Ella es portadora del virus, pero el virus está ahí quietito. Y si no toma sus antirretrovirales, bueno, puede comenzar con la enfermedad SIDA y ahí llegar. Ese es un escenario. Otro escenario. Les llega a la mujer a ustedes de la emergencia con dolores, la examinan, le piden sus exámenes, orina, sangre y le piden una prueba rápida. La prueba rápida le sale positiva. La prueba en 20 minutos nosotros la tenemos, porque somos nosotros mismos que la hacemos. Hacemos una lanceta, sangrecita, la cinta y nos da si es positivo o es negativo. Si nos da positivo en la emergencia, le explicamos a la señora y la tratamos como si fuera confirmada la infección. Le hacemos una dosis de ataque con medicamentos antirretrovirales 3 a 6 horas antes del parto y la procedemos a un parto cesárea igualmente. Hacemos igualmente el parto impelicado, ¿ya? Suspendemos la lactancia, ese niño es bañado y se le administra medicamentos antirretrovirales, pero ya la dosis aumenta. En vez de darle un medicamento, le dan 2. ¿Por qué? Porque esa madre nunca tomó un medicamento antirretroviral. Es muy diferente que al otro caso. De ese caso, a los 2-3 días nos llega el resultado. Y el resultado nos llega negativo. Entonces ya nosotros le hablamos con la paciente antes de operarla, que le vamos a dar estos medicamentos, pero si el resultado nos sale negativo, la prueba confirmatoria, lo suspendemos todo. Suspendemos los medicamentos antirretrovirales para la mamá, para el recién nacido, y volvemos a que esa mujer le debe lactar a su hijo. ¿Ok? Eso debemos hacer en todo momento. Toda paciente embarazada debemos solicitar su prueba rápida para el VIH. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se puede dar un caso de falso negativo? Para eso tenemos la prueba confirmatoria. ¿Ya? Normalmente nosotros tenemos una prueba confirmatoria que esa no nos puede dar negativa, no nos puede. Con la primera sí puede dar falso positivo, como también nos puede dar falso negativo. Pero muchas veces en la clínica hay pacientes que vienen ya con una prueba rápida de otro lugar y es negativa, y aquí nos da positiva, ahí nos ponen en prueba positiva. Pero nosotros tenemos que confirmar. Pero mientras no nos llegue la confirmación, tenemos que tratarla a esa paciente como si fuese portadora del virus. Bien, jóvenes, la parte de abajo ya vamos a hacerla cuando veamos parto. ¿Ok? Voy a anotarle a ver.